Hola amigas y amigos, buenos días, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy me gustaría hablar de Stanley Kubrick, de la película La Naranja Mecánica, que yo he estado estudiando con un poco de detalle, porque es otra de esas obras complejas que es difícil entender si no se saben algunas cosas que en general la sociedad profana, digamos, no sabe, ¿no? Cosas que tienen que ver con la programación mental MK Ultra, con el abuso intergeneracional, con el tema de adopciones en los Illuminati, etcétera, ¿no? Yo hasta que no he sabido un poco de esas cosas, no terminaba de comprender esta película, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es, como en las grandes obras, como distintos niveles, ¿vale? Y entonces a un nivel superficial no la vamos a entender. A un nivel superficial, pues todos sabemos que lo que nos cuentan es que hay una pandilla de violentos callejeros que van por ahí haciendo fechorías y, y ejerciendo la violencia y matando a gente y violando a gente, etcétera. Y que luego, pues, Alex, es el protagonista, es llevado a la cárcel y es sometido a un programa novedoso para evitar que vuelva a delinquir, el programa Ludovico, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta visión superficial, que es la que entiende el profano, no nos va a permitir comprender, en realidad, de lo que nos habla la película, que a un nivel más profundo, como digo, nos está hablando del MK Ultra, nos está hablando del abuso intergeneracional, nos está hablando de las adopciones de hijos Illuminati en otras familias, pero al mismo tiempo de una manera muy lúcida, muy genial. Kubrick nos está hablando en realidad que toda esta estructura de la obra, que es una estructura como de capas, como de unas capas que esconden a otras, como digo yo siempre, como de unas capas de cebolla que van escondiendo otras capas de cebolla, no, como toroides. En realidad esa estructura narrativa es también cómo funciona la estructura de la sociedad, es decir, nos parece que en las sociedades, que las sociedades son transparentes y son como lineales, ¿no? Y como, pero en realidad funcionan también como estratificadas, ¿no? En un sentido mucho más complejo que el de la simple estratificación de clases de la que nos hablan los sociólogos, etcétera, sino que hay toda una estructuración que es mucho más compleja, que vuelve a ser de la que yo hablo habitualmente, la de un mecanismo hierogámico sacrificial, en la que en definitiva las distintas capas sociales van escondiendo y van enmascarando un centro del toroide, que es donde está el ritual de sexo y de sangre, ¿no? Diríamos que es donde está el, el ritual pagano, el ritual de sexo y sangre real, inmanente, donde hay sexo, donde hay sangre, donde hay violencia, ritualizada, altamente ritualizada, cuando más cerca estemos de ese centro del toroide. El satanismo, podríamos hablar claramente de que hoy es el satanismo juega un papel central, es decir, siempre lo ha jugado, siempre en el interior de las religiones del cristianismo ha estado el satanismo, y hoy muy cercano a la masonería, a los Illuminati, etcétera, ¿no? Es decir, esa estructura fílmica en la que en la superficie se nos cuenta una cosa y el profano entiende una cosa, y luego a otros niveles más profundos vemos otras relaciones sociales, otras estructuras, es decir, otras relaciones complejas sociales, esa misma estructura como por capas que va enmascarando la realidad, digamos, excesivamente violenta, excesivamente sádica, ¿no? Como para que la comprenda la sociedad burguesa o no burguesa, simplemente porque hoy esa visión hipócrita burguesa atraviesa también a toda la clase trabajadora, ¿no? Es decir, toda esa visión bien pensante de que estamos en un estado de derecho, de que nosotros somos los buenos, de que el mal siempre está localizado, el terrorista siempre
esa visión de no comprender hasta qué punto ese mal forma parte integrante de la sociedad, ¿no? Esa comprensión de que en última instancia el poderoso y el criminal son la misma figura, ¿no? Esa visión compleja es la que nos cuenta Kubrick con mucha lucidez, muy encriptada, ¿no? Hay que leerla entre líneas y eso es lo que yo en definitiva estoy intentando hacer, ¿no? Entonces, uno de los elementos centrales que vemos desde un principio es ese bar al que van la pandilla esta de gamberros, que es el Milk Bar, ¿no? El bar de la leche, donde beben unos vasos de leche que llaman la leche plus, ¿no? Una especie de leche con belloceta, dicen en algún caso, ¿no? Que es una alusión a la belladona, ¿no? Y a las drogas de las brujas, en fin, que se remonta a la antigüedad y que han utilizado las brujas, se han utilizado en los cultos dionisíacos, se ha utilizado también como narcótico para los soldados griegos, se utilizó, ¿no? Un poco como el captagón que hoy fabrican las agencias de inteligencia occidentales para sus ejércitos de yihadistas, ¿no? Con los que dicen combatir, ¿no? Los políticos y los medios mentirosos, cuando en realidad son parte del juego, ¿no? Se crea la misma violencia para justificar la otra violencia que la combate. Es decir, todo al final es una gestión por parte del poder criminal de el elemento transgresor, que como decimos siempre es el que instaura luego la prohibición. Es decir, se juega con esa transgresión en los dos bandos, los malos y los buenos, controlados por el mismo poder, para con ello justificar, ¿no?, el control de las masas profanas que piden seguridad, en fin, todo el juego que ya sabemos, ¿no? Pero entonces aquí vemos muy claro cómo en esa leche que ellos beben en este bar, ¿no?, que muy significativamente sale del pecho de esa esclava sexual encadenada. Uno de los miembros de la pandilla acciona la leche que sale del chorro del pezón con una palanca roja que está justamente debajo de sus genitales, ¿no? Es decir, toda esa idea de que hay un ritual sexual violento que está generando esa leche, ¿no?, cargada pensemos en el interés de los satanistas por la adrenalina como elemento casi, sí, estupefaciente, ¿no?, de esa adicción a la adrenalina, ¿no?, de los niños sacrificados, ¿no?, de la sangre, ¿no? También esta vinculación de esos linajes satánicos y de esa bebida de la sangre sacrificial con los linajes, ¿no?, que es muy importante, ¿no? Entonces, pero aquí la clave, yo creo, está en eso que yo he contado algunas veces, que es la vinculación entre la leche materna, es decir, la sustitución de la leche materna por el semen paterno, ¿no?, del pecho materno por el pene paterno, ¿no?, que es la clave también para entender el abuso intergeneracional, ¿no? Es decir, ese niño que entiende como lo más normal del mundo, en lugar de mamar pecho y beber leche materna, mamar pene y beber semen paterno, ¿no?, como una cosa normal. Es decir, lo ha naturalizado porque es lo que ha aprendido, ¿no?, el bebé, ¿no? Esto que digo puede sonar muy fuerte, pero es clave para entender hasta qué punto toda la cultura humana se basa precisamente en esa naturalización de un artificio, es decir, de llevar lo que es natural a algo que es artificial y naturalizarlo, ¿no?, hasta que parezca natural, ¿no? Esto nos llevaría a comprender, por ejemplo, la homosexualidad, a comprender el incesto, a comprender muchas cosas, ¿no? Y el abuso pederástico, que en realidad está todo muy vinculado, porque pasa por esa naturalización, normalización a los ojos de una sociedad y a los ojos de determinadas sociedades, porque al final son movimientos de vanguardia que se dan en ámbitos más ocultos, más mistéricos y que se acaban normalizando, ¿no?, como está pasando hoy, por ejemplo, con el incesto, ¿no?, pero que en realidad nunca se ha abandonado. Esto es lo que es necesario comprender, ¿no? Lo que nos dicen los académicos pedantes, los acabaladémicos,
es que todas esas cosas se superan, se cambia de régimen, son cosas del pasado, el canibalismo, el incesto, es decir, todo este tipo de cuestiones, ¿no? El sacrificio de las vírgenes en las guerras, las ifigenias de turno, etc. Lo que nos dicen los académicos pedantes como cómplices del sistema y en muchas ocasiones también como adoctrinados y como controlados mentalmente, es que todas esas cosas desaparecen y no nos dicen algo fundamental para entender esto, que es que sigue estando presente todo eso, es decir, todo lo que la cultura arrastra sigue estando presente y es la clave para comprender las sociedades secretas, ¿no? Es decir, hay toda una mecánica de conservación de una tradición viva en el interior de las logias y esa es la clave para entender el secretismo, ¿no? Es decir, sagrado, secreto, dos conceptos tan cercanos, tiene que ver con toda esa ocultación de cuestiones que se han ido, digamos, en determinados contextos erradicando de las sociedades profanas, pero han seguido siempre vivos en las sociedades. Eso es importante entenderlo, ¿no? Siempre han seguido y siempre han seguido vivos, es decir, siempre ha seguido habiendo una tradición viva que ha practicado el incesto, el sacrificio, la antropofagia, la bebida de sangre humana, y eso es lo que está siempre en el fondo más profundo y más oculto de toda esta lógica de los rituales, de los linajes de sangre. Eso es lo que significa en definitiva el grial, es decir, esos símbolos tan profundos y para los que todo el mundo tiene una interpretación, pero en realidad lo que está en el fondo de todo eso es esto que digo yo, ¿no? Esta especie como de mecánica en la que siempre se perpetúa, se conserva en los interiores más esotéricos, más ocultos de las tradiciones, en ese centro de la cebolla del toroide, toda esa lógica que sigue siendo fundamental para entender toda la sociedad y todo el resto de capas, ¿no? Es decir, es lo más oculto, lo más anómalo, lo más terrible, lo más traumático, lo más perverso, lo más sádico, lo que en definitiva está tensando todo el orden social, y eso con carácter genérico para todos los regímenes de poder religión, ¿no? Tanto para el nuestro de hoy, que parece tan profano, que parece tan racional, que parece tan mercantil y tan capitalista y todo eso, pero eso es solo la superficie, porque en el fondo, podríamos decirlo en términos capitalistas, lo que tensa toda la cadena de intercambio mercantil capitalista es en última instancia la libra de carne de la que nos habló el Shakespeare, Francis Bacon, alto iniciado. Por eso es tan importante aquí la leche en esta película que vemos desde un principio. Por eso es importante que aparezca. Además vemos en el bar un falo en la embocadura, en la puerta, ¿no? En el dintel de la puerta, como diciéndonos, ¿no?, que no entre aquí el que no conozca la sustitución de la leche por el semen, ¿no? Es decir, eso es al final lo que nos quieren decir que no entra aquí el que no sea geómetra, todas esas cosas que nos cuentan los académicos pedantes, y que los iniciados de entonces comprendían y que los iniciados de hoy comprenden, pero que los académicos están ahí para encubrir, ¿no? Por eso también es muy significativo que en el bar aparezca esta especie como de gran diosa pagana, alemana, rubia, con ojos azules, ¿no?, cantando el himno a la alegría, la oda a la alegría, ¿no?, de Schiller, Beethoven, ¿no? Porque está toda esa idea de una... Kubrick ha comprendido muy bien que en definitiva es este elemento maternal, es este elemento matriarcal, el que siempre ha sido la fuente fundamental de energía de las sociedades, y el que estas sociedades secretas han tratado siempre de combatir, pero al mismo tiempo de alguna manera de perpetuar. Es decir, este papel tan ambiguo de la gran sacerdotisa, ¿no?, de la Isis,
este papel tan ambivalente de violencia contra la mujer, contra la Virgen, contra la maternidad, y al mismo tiempo de conservación de ese elemento maternal de la pitonisa, ¿no? De la sibila, de la Isis, ¿no? de estas figuras, del papel que tienen las mujeres en el satanismo, etcétera, de las brujas, ¿no? De las brujas pero controladas, no las brujas no controladas, sino porque aquí siempre hay un doble movimiento, ¿no? Se persiguen a determinados movimientos, pero para tenerlos controlados, porque son importantes y hay que tenerlos controlados al interior, ¿no? Eso han hecho todos los fascismos, ¿no? Perseguir a la masonería para tenerla más controlada al interior, ¿no? Es decir, persigo lo que sé que me y entonces aquí es muy claro, ¿no? Cómo justamente Alex, el líder de esta banda, cuando ella canta, cuando esta gran diosa alemana, pagana, beethoveniana canta la Oda a la Alegría, él le ofrece con su ojo disociado, ¿no? Ahora veremos lo importante que es ese ojo que Kubrick sabe muy bien que es el ojo solar, el ojo derecho, ¿no? El que mira, ¿no? El que mira, el que se disocia con respecto al ojo izquierdo lunar, ¿no? Y que luego veremos con el padre, ¿no? Pues con ese ojo Alex mira a esta diosa germana, ¿no? Pasamos, la primera de las gamberradas es en un gran teatro destartalado, ¿no? Lo cual ya nos está introduciendo Kubrick en un elemento muy importante en toda la película, que es hasta qué punto toda la cultura está atravesada por esta dimensión perversa, ritual, violenta. Teatro destartalado, vemos las dos columnas verdes, ¿no? Con veteados en dos sentidos, ¿no? Alusión evidente a las columnas masonas, ¿no? Hakim, Boaz, vemos el velo de Isis, vemos el telón caído, ¿no? Rosa, ¿no? El rosa de Isis, de Diana, ¿no? El rosa y el verde, ¿no? Que estamos viendo también en el ritual de Diana Kerr, que veremos luego también en la película, ¿no? El velo caído, ¿no? Ha caído el velo de Isis, vemos el ritual satánico que se esconde en el Sancta Sanctorum del templo pagano, ¿no? Pero también el detrás del velo de la cultura occidental, que en definitiva, como nos contó muy bien Nietzsche, deriva de ese ritual pagano, ¿no? De dionisiaco, etc., ¿no? Y luego sube la cámara y vemos un florero con unas rosas, y aparecen las rosas blancas, las rosas rojas y las rosas rosadas, ¿no? Las rosas mezcladas, ¿no? Justamente mientras en el escenario otra pandilla de gamberros están violando a una virgen, ¿no? Una virgen en el sentido pagano del término, ¿no? Que no coincide con el cristiano. Yo creo que está haciendo alusión a eso de las rosas que hemos visto en otras veces, ¿no? A las rosas de la casa Tudor, de la guerra de las rosas, ¿no? Las rosas, la casa Lancaster, la casa de York, ¿no? Las blancas, las rojas. Lo vimos también en Alicia en el País de las Maravillas. Y aquí está muy claro cómo nos está hablando de la rosa rosada, de la sangre sobre la Virgen blanca, ¿no? De ese símbolo tan importante que luego lo vamos a ver también, y que son alusiones al rosicrucianismo, ¿no? A la rosa en el medio de la cruz, ¿no? La rosa roja que mancha la rosa blanca, ¿no? Vemos que estos 5, esta pandilla de 5 van vestidos de militares, van con gorros militares, alguno de ellos incluso aparece con una cruz de la orden teutónica, ¿no? Y son 5 y están violando a una virgen, ¿no? Es decir, nos está hablando Kubrick de cómo el satanismo está, como decía yo, en el centro de la cultura, ¿no? Detrás de ese velo de Isis políticamente correcto, ¿no? Y algún detalle también muy significativo, ¿no? Aparecen unas cabezas grandes en el escenario, ¿no? Una cabeza blanca, una cabeza negra, ¿no? Esa idea también de la masonería, del blanco, del negro, de
de las dos columnas, del gnosticismo, del maniqueísmo, es decir, de toda esta lógica de la dialéctica hegeliana, toda esa lógica de manipulación de los profanos por los iniciados, ¿no? Que es la maestría en realidad de todas las castas religiosas y hoy diríamos de los masones, ¿no? Esa manipulación para llevar, ¿no? Jugando, ¿no? Con los dos platillos de la balanza a manipular a las masas con esas ideas maniqueístas del bien y del mal, ¿no? Nosotros somos los buenos, los terroristas son los malos, toda esa lógica, en lugar de que se comprenda que los terroristas son pagados por nuestras agencias de inteligencia para justificar nuestra violencia, violencia contra violencia. Es decir, esa comprensión un poco más profunda, tampoco hay que ser un genio para comprenderla, es la que siempre nos niegan, y es esa lógica del blanco y del negro que aquí nos cuenta muy bien Kubrick, ¿no? Y aquí llegamos al episodio que yo creo que es clave para entender toda esta estructura de capas de la película, que es que los cuatro gamberros de la película, los cuatro protagonistas, que también van vestidos de blanco y de negro, ¿no? También otra vez gestos, otra vez alusiones a este maniqueísmo masón, etcétera. Van en un coche a toda velocidad y van sacando otros coches de la carretera y tal, ¿no? Son detalles importantes porque luego vamos a ver que nos está hablando de Edipo, ¿no? Es decir, justamente lo que pasa en el mito de Edipo, ¿no? Que va Edipo con su carro, se cruza con su padre, lo saca de la carretera, hay una polémica, lo asesina, ¿no? Aquí el signo evidente es que llegan a la casa y ven un rótulo que pone home, ¿no? Hogar, ¿no? Evidentemente nos está diciendo Kubrick que esta no es una casa cualquiera, sino que Alex ha llegado a su casa, a su hogar. Es decir, que Alex es Edipo, ¿vale? Es un Edipo moderno, un Edipo Illuminati, que ha sido adoptado, que ha nacido en esa familia, pero luego ha sido adoptado en otra familia, ¿no? Y todo esto es un elemento central, ¿no? Que Kubrick no nos dice explícitamente, porque yo creo que es un tema que primero muy poca gente entendería, toda esa lógica de adopción, de infiltración que utilizan los Illuminati para controlar a las sociedades, pero que está muy relacionado con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, dos ejemplos fundamentales, ¿no? Fritz Springmeier nos dice que Lincoln era un hijo de los Rothschild, pero un hijo encubierto a través de otras familias frente de los Rothschild, ¿no? Los Springs en concreto, y que en un momento dado se le pone para hacer un trabajo en el poder. Otra cosa es que luego Abraham Lincoln tenga mucho carácter, saque los pies del tiesto, como pase con Kennedy, otro Illuminati insider que acaba siendo sacrificado por los propios Illuminati como Lincoln, porque en un momento dado, pues bueno, no todo está controlado al 100%, e incluso los Illuminati más controlados y más insiders, en un momento dado, pues pueden tener mucho carácter y tomar decisiones propias, ¿no? Pero este es un ejemplo evidente. Abraham Lincoln, ¿no? Hijo encubierto, adoptado por otras familias, y por lo tanto como mecanismo de poder, de infiltración de la sociedad, de las castas de los Illuminati, ¿no? Pero lo vemos de una manera mucho más evidente todavía en el caso de Hitler, ¿no? De Adolf Hitler, que según Fritz Springmeier, de nuevo, citando fuentes que en teoría yo no las he contrastado, pero dice que otro autor afirma que Adolf Hitler en realidad era un judío, hijo de Illuminatis, y de nuevo adoptado por una familia, etcétera, para que parezca que en realidad no lo era, ¿no? Entonces, aquí vemos hasta qué punto toda esa escenificación de los buenos, de los malos, de los judíos, de los alemanes, nazis, etcétera, es una escenificación que solo opera, y es una escenificación real, quiere decir que no es solo una película. Es decir, hay una lógica de escenificación que al mismo tiempo es como la ficción se hace realidad, ¿no? Es decir, pero en última instancia no deja de ser una lógica como que es la del encubrimiento, la del secreto, la de los linajes,
la de estas adopciones Illuminati, ¿no? Entonces, aquí Alex sería un Lincoln, un Hitler a otro nivel, si queremos, ¿vale? Pero sería un caso parecido, ¿no? Entra en la casa, se encuentra con Mr. and Mrs. Alexander, ¿no? Que de hecho él se llama Alex y ellos son Mr. y Mrs. Alexander, ¿no? Otra clave que nos da ahí Kubrick para que entendamos esto, ¿no? Él es un escritor, siempre está hablándonos de lo mismo, ¿no? La cultura atravesada por esa dimensión perversa, cómplice con toda esta mecánica, ¿no? Enmascaradora de la verdadera mecánica podrida, satánica, ¿no? Vampírica de la cultura, ¿no? De la sociedad, ¿no? Entonces, del poder, vamos, del poder religión. Y entonces le aparece escribiendo, ¿no? Con los libros detrás, y luego aparece Mrs. Alexander con una serie de detalles muy extraños, ¿no? Aparece una especie como de cápsula, que es como una especie de medio huevo, ¿no? Está hablando del huevo místico, el huevo ese de los alquimistas, vestida de rojo, ¿no? Ya nos está hablando de que y luego tiene un cuerpo escultural, ¿no? No es de la misma edad que Mr. Alexander, ¿no? Nos está dando la idea ya de que no es la madre como parece, no es la... Luego la madre la veremos después, ¿no? Es simplemente pues una mujer joven que se ha buscado este Illuminati, Mr. Alexander, y que probablemente ha encontrado pues negociando como hace esta gente todo, ¿no? La separación entre mercancía y personas que en la sociedad profana se nos da a entender que existe y puede existir en determinados contextos, porque parte de la mecánica es hacer que gran parte de la sociedad crean esas ficciones, ¿no? Crean que hay una separación clara entre sujetos y objetos, entre mercancías y personas, etcétera, cuando en realidad no es así, ¿no? Se utiliza esa manipulación como masa crítica, ¿no? Yo como viviendo en Alemania, donde tienen el cerebro muy lavado, ¿no? Están muy adoctrinados y han sido víctimas de toda esta culpabilización del holocausto, etcétera, lo veo claramente, ¿no? Todo ese lavado de cerebro, adoctrinamiento de los académicos, de sociedades muy cultas, pero en el peor sentido de la palabra, ¿no? Como pasa en Alemania, ¿no? Una cultura mal entendida, una cultura doctrinaria y una cultura en última instancia controlada, ¿no? Mentalmente por las élites atlantistas sionistas. Yo lo veo muy claro, ¿no? Y mucho más que en culturas latinas, en culturas... porque Alemania juega un papel central precisamente como, digamos, elemento intermedio en ese control de Europa, etcétera, y también porque en Alemania desde siempre esas élites masónicas, Illuminati, etcétera, han sido centrales, ¿no? Para empezar, los Illuminati son originarios de Baviera, ¿no? Y siempre todo lo que tiene que ver con masonería, con satanismo, también juega un papel muy importante, ¿no? Como en Inglaterra, como en Escocia, son lugares centrales para todo esto, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Protestantes, ¿no? En general, judeo-protestantes, ¿no? Juega un papel importante, ¿no? Sin olvidar que también en el interior de las grandes iglesias católicas, etcétera, también pasa lo mismo, ¿no? Pero entonces, aquí vemos muy claro que esta Mrs. Alexander es también una controlada, una virgen que viene de una familia, va vestida de rojo, ¿no? El rojo que nos está hablando ya de que es una virgen sacrificial, ¿no? Que está ya, como siempre hablamos, eso no significa que sea solo eso y que vaya a serlo, sino que es una virgen sacrificial en potencia siempre, ¿no? Que podrá en todo caso redimir, ¿no? Hay toda una lógica de iniciación, ¿no? En el interior de ese huevo místico, ¿no? Partido por la mitad, ¿no? Pues podríamos hablar del mito del andrógino platónico, ¿no? Hay elementos interesantes aquí que ahora mismo acabo de caer, ¿no? Esa idea del medio huevo, ¿no? Que nos cuenta Platón de la esfera, ¿no? De los andrógenos partida, ¿no? Pero también es muy significativo que al interior de ese huevo místico vemos el púrpura, ¿no? El púrpura es un color asociado a los niños sagrados, ¿no? Desde el Imperio Romano, en el Imperio Bizantino, ¿no? En los porfirogénetos,
o los porfirogeneti, me parece que se diría en plural, ¿no? Es decir, los niños nacidos en el púrpura, ¿no? Esa idea de los niños sagrados que proceden de un ritual, ¿no? Y, y, y además, en el fondo vemos un cuadro con muchos verdes, ¿no? Otra vez, la idea que antes hemos visto, el verde y el rosa, ¿no? Aquí el rojo y el verde, ¿no? Los rituales mistéricos, ¿no? El verde, los rituales de la fertilidad, que son tan importantes en los orígenes de misterios, ¿no? Pensemos en Deméter, ¿no? En misterios de Ceres, pero también en Dionisio, ¿no? Importancia de la vegetación en los cultos dionisíacos y en los cultos isíacos y en todos los misterios, ¿no? Siempre ha sido la importancia del verde, ¿no? Y aquí hay un detalle fundamental, que es que Alex le hace ver, bueno, en realidad no es Alex, es otro, bueno, sí, primero es uno de sus compinches y luego se acerca a Alex, le hace ver al padre la escena de violación de la madre, ¿no? Que no es la madre, de la Mrs. Alexander, de la amante, digamos, ¿no? De la segunda mujer, digamos, de Mr. Alexander, ¿no? Y vemos cómo se acerca Alex, con la nariz falo, cuando le ha metido en la boca una bola al padre, ¿no? Para que no hable, ¿no? Vemos cómo toda esa idea de la felación está aquí presente, ¿no? Y luego veremos al final de la película cómo se vuelve a invertir los términos. Esto lo vemos en varios episodios, ¿no? Lo vemos con el mendigo, lo vemos con los compañeros de pandilla, luego se invierten los términos y los que han ejercido la violencia la padecen, ¿no? Esto es un elemento central para entender toda esa estructura, ¿no? De eterno retorno, que yo he titulado, ¿no? De eterno retorno de una mecánica de la violencia, ¿no? Es decir, toda la clave del poder consiste en que la víctima se convierta en verdugo, ¿no? Y en que, es decir, todo lo contrario de lo que nos escenifican a los profanos en las academias, que es un gran teatro, en los medios de masas, sin duda, en Hollywood, toda esa escenificación de la que hablamos, maniquea, de buenos y malos, de blancos y negros, de víctimas y verdugos, de yihadistas, decapitando a occidentales, que sabemos que son escenas grabadas por agencias de inteligencia occidentales, con pantallas croma, pantallas de estas verdes que luego le ponen un decorado, etc. Toda esa escenificación maniquea de la violencia de los blancos y los negros, en realidad sabemos, y ellos saben, los iniciados saben, los masones saben, que no es así, que la clave es precisamente la contraria. La clave es, porque ahí es una lógica piramidal en la que va habiendo gradaciones, ¿no? Que son paralelas a las iniciaciones, a los distintos niveles de iniciación, ¿no? Y en definitiva de lo que se trata es hacer de la víctima el verdugo, es así de sencillo, ¿no? Es hacer del reprimido el represor, ¿no? Eso lo vemos muy bien, por ejemplo, en los académicos, ¿no? Como toda esa violencia contenida, ¿no? Que supuestamente ellos no les afecta, porque ellos están en posesión de la verdad, allí solo se habla. Pero en el momento en que uno, en una academia, y yo lo he experimentado personalmente, por eso lo digo, dice algo que se supone que no hay que decir, que está prohibido decir, es decir, que es tabú decir en la academia, y lo mismo en los platos de televisión, en los parlamentos, en toda la cultura dominante, aparece toda esa violencia represora, que es la misma violencia que ellos han tenido que sufrir, ¿no? como reprimidos, para ascender como iniciados es decir, la misma lógica la vamos a encontrar siempre, y en su caso más extremo, en las logias, en la masonería, ¿no? Lo demás van a ser, bueno, como logias de segundo orden, ¿no? La academia es una logia domesticada, ¿no? Descafeinada, ¿no? Pero esa lógica de la represión y de la represión y de la perversión, ¿no? Es decir, porque en definitiva es el reino del falo sodomizador, el falo felado, el falo violador, el falo pederástico, ¿no? Por eso en esos sitios es donde más perversión hay, ¿no? En la alta política, donde hay más poder, siempre es donde vamos a encontrar más de esa perversión, ¿no? Entonces aquí lo vemos muy claro, ¿no? Como Alex le hace a su padre ver la escena de violación, pero luego veremos al final de la película que Alex se coloca la misma bata. De hecho, el padre le da al hijo su misma bata, ¿no? Como diciendo, ahora te toca a ti hacer mi papel. Y vemos cómo en el fondo son papeles, es decir, son
hay esta lógica circular, ¿no? Es decir, nos está diciendo Kubrick, nos está contando con esa estructura toroidal de ciclos que se incluyen unos en los otros, verdaderamente cómo funciona toda esta mecánica, ¿no? Y que es lo que yo he teorizado, digamos, en mi libro Sacrificios y Hierogamias, ¿no? Toda esa lógica vorticial, toroidal vorticial, donde esas capas más interiores, donde se ejerce la transgresión, son verdaderamente los motores de la sociedad que mueven el resto de capas más externas, más superficiales y más inertes, ¿no? Más pasivas, en definitiva, ¿no? Después de esta casa, ¿no? De esta home, Alex va a lo que parece su casa, pero en realidad, como digo, ya sería su segunda casa, ¿no? Sería la casa de estos, vamos a pensar que son masones de nivel inferior, ¿no? O no sabemos, porque al final Kubrick está manejando distintos códigos para comunicar distintas cosas, ¿no? Son Illuminati de otro grado, a los que los Illuminati de alto grado han dejado un hijo para luego hacer un uso de él de alguna manera, ¿no? Yo sospecho que algo de esto también es lo que tenemos, por ejemplo, en el caso Kerr, ¿no? Es muy significativo que sean gemelas, que nazcan un día justamente de luna llena, con un parto provocado, que una de ellas nos digan que muere, que yo no me lo creo. Es decir, toda esta lógica encaja muy bien, todos los signos que hemos visto de Mecha Ultra, de Illuminati, todo ese control mental, los 11, todo eso nos habla de que es muy posible, no se puede afirmar rotundamente, pero es muy posible que Diana Kerr y su hermana Carolina sean también hijas negras, Illuminati, de una familia que está utilizando todo eso como una mecánica de poder y de infiltración de la sociedad a distintos niveles, ¿no? Entonces, como digo, Alex llega a esta casa, que ya es un barrio obrero, encontramos el mural con esos hombres heroicos, ¿no? Ese mito, ¿no? Capitalista, productivista, ¿no? Del trabajo, todo ese mundo protestante del que nos habló Max Weber, ¿no? Y toda esa dimensión religiosa reprimida y represora de toda esa visión capitalista, ¿no? Y Kubrick, como sabe muy bien lo que todo eso oculta, toda esa visión que hoy la vemos en el deporte, ¿no? Toda esa bazofia que nos venden del deporte de alta competición, ¿no? Todos drogados hasta arriba, ¿no? Para hacer del dolor el placer, ¿no? Esa lógica de la alta competición tan perniciosa para la sociedad, ¿no? Esa escenificación de que, curiosamente, 11, ¿no? 11 contra 11, ¿no? Esa idea, esa falsa idea de que hay un árbitro que es legal y que todos están en igualdad de condiciones y el juego limpio, es decir, todo ese adoctrinamiento de la sociedad para que no comprenda que es justamente lo contrario, es el juego sucio, es la mentira, es la traición, es la desigualdad de fuerzas, es la perpetuación de los privilegios, es la muerte de inocentes, ¿no? El sacrificio de inocentes a cada momento, siempre por los poderosos, ¿no? Lo que verdaderamente rige en todo el sistema, ¿no? Y entonces aquí todo ese tema del deporte es muy importante, ¿no? Y porque está todo muy vinculado, ¿no? Del capitalismo, esa idea de la producción, de la competición, de la eficacia, eso es algo que también yo percibo muy bien aquí en el mundo alemán, ¿no? Eso está muy claro en ese mural que nos muestra en el vestíbulo, en el portal de abajo de la casa, donde a Alex lo han adoptado, ¿no? Al entrar en ese vestíbulo tiene que saltar dos ramas, ¿no? Que yo creo que también es una alusión a la masonería son como dos ramas con hojas, ¿no? Pensemos que al final las columnas no son más que una estilización, las columnas y los aros vegetales, los helicoides vegetales que las rodean, ¿no? Las dos columnas masonas, ¿no? No son más que estilización de dos árboles, ¿no? Entonces salta esas dos ramas, ¿no? Yo creo que nos está diciendo que también estamos en el ámbito masón, Illuminati, ¿no?
aunque sea el mundo trabajador, el mundo de la clase obrera, en realidad está infiltrada por los Illuminati, ¿no? Y luego veremos que en la casa aparecen también una especie como de ajedrezado en la pared, una especie de papel pintado, de falsos azulejos, ¿no? De colores, ¿no? Más pop, que también lo hemos visto en la casa antes, ¿no? El ajedrezado masón en el suelo, ¿no? Los espejos también, ¿no? Justamente la mujer de rojo, ¿no? La Mrs. Alexander de rojo viendo el ajedrezado y esa idea de que ella también es una MK Ultra, ¿no? Es una controlada, es una Illuminati en algún grado, ¿no? Y efectivamente los falos estos que nos dibuja como si fueran grafitis en este mural están ahí de manera muy intencionada, ¿no? Nos lo va a colocar justo uno al lado de Kubrick. No hace nada al azar, todo es intencionado, todo tiene un doble sentido o más. Es decir, nada es casual, todo está muy pensado, y cuando hace algo lo está haciendo y hay que intentar leer esos códigos porque nos van a dar las claves, ¿no? Y una vez que uno más o menos ha visto un poco de Kubrick y empieza a revisionar Kubrick, empieza a ver que al final son signos bastante nítidos, es decir, no son tan crípticos como parece. Una vez que uno accede como a ese otro nivel, todo empieza a encajar y empieza como a darnos claves, a repetir sistemáticamente los mismos códigos con los mismos significados, y por lo tanto como a confirmar que las interpretaciones que estamos haciendo son acertadas, ¿no? Que es algo que también comenta de otra manera otra investigadora, que es María del Carmen Vasco, ¿no? En el canal de la Comunidad Iluminada, aunque de otra forma, pero ella viene a decir algo parecido, ¿no? Entonces nos coloca los penes, los penes que no casualmente son homosexuales, no son hombres, son penes, ¿no? Porque está muy vinculado todo esto a la pedofilia, ¿no? Aunque es algo que yo sé que mucha gente no comprende, ¿no? Pero es fundamental entenderlo, ¿no? También en el Milk Bar nos ha enseñado a dos homosexuales, ¿no? O habría que decir también en cierta manera homosexualizados, ¿no? Porque hay toda una lógica de homosexualización de la sociedad, ¿no? De que uno se cree que elige, pero también en muy buena medida lo hace en el marco de toda una manipulación mental muy importante que viene de hace mucho, ¿no? Entonces cuando Alex está entrando en el ascensor de manera violenta, forzando la puerta, etc., justamente vemos el falo sodomizador, ¿no? Al lado, ¿no? Después veremos que también otros de los integrantes de su pandilla vuelven a aparecer al lado de los falos, ¿no? Aparece el niño, justamente el más infantil de ellos, aparece sentado en un carro de bebé, ¿no? En un carricoche de niño, y justamente Alex se pone encima de él, le pone los genitales en la cara, luego le utiliza el bastón, ¿no? A lo largo de toda la película vamos a encontrar esas referencias permanentes de siempre encriptadas, no van a ser explícitas, pero esas referencias al falo, ¿no? Y a la importancia del falo en estos mecanismos de poder, ¿no? Y al falo, en buena medida, falo pederasta y falo homosexual, ¿no? Y también en buena medida homosexual masculino, ¿no? Lógicamente, ¿no? Aunque mujeres pueden utilizar dildos. En la casa el Alex se quita, viene de recordemos, viene de traumatizar al padre, hacerle ver con el ojo Illuminati la violencia, pero recordemos que ese ojo del padre es el mismo ojo que el suyo, ¿no? Porque en definitiva él y el padre son el mismo Edipo que se va a repetir, ¿no? El mismo víctima verdugo, ¿no? Del abuso intergeneracional, ¿no? De familias que vienen desde generaciones repitiendo este esquema, ¿no? Entonces es muy expresivo cómo llega a la habitación. Todo esto lo vemos reflejado en un espejo. Él se quita las pestañas postizas justamente de ese ojo derecho Illuminati, que significan también los rayos solares, ¿no? El ojo solar de Horus. Y
lo hace en el espejo, ¿no? Nos está hablando de esa importancia que tiene el espejo como disociación utilizada en programación mental, y las deja pegadas al espejo, ¿no? Nos está diciendo el espejo y el ojo hacen esa misma función, ¿no? Es decir, el espejo es disociador porque, de alguna manera, me muestra cómo me ven, ¿no? Es decir, parte de esa disociación es como verse desde fuera a sí mismo, ¿no? Y toda esta perversa lógica en la que nos están metiendo estas castas de pervertidos, llevarnos a toda esta sociedad de la imagen, del vernos desde fuera, de la moda, de la belleza superficial vista desde fuera, de los valores de lo externo, de lo material, de lo visual, pero también de lo pornográfico, todo esto en el fondo es un gran control mental de masas, un gran control mental colectivo, porque implica esa especie de disociación mental de cada uno de nosotros en la que nos tenemos que ver desde fuera. Es decir, esa idea de que hay que tener un espejo en cada casa y de que hay que mirarse en el espejo antes de salir a la calle, ¿no? Esa idea de que hay que llevar un espejo en el bolso, ¿no? Y esa idea hoy de los selfies, ¿no? Toda esa perversión de la capital, sobre todo wholly capitalista, de ese mundo del aspecto, del cómo se nos ve desde fuera, que tenemos que padecer en los podridos medios de masas, ¿no? Y en las podridas películas de Hollywood. Todo eso, para que entendamos hasta qué punto es un mecanismo de control mental, todo eso nos lo está diciendo Kubrick aquí de una manera súper genial y súper lúcida, con un símbolo tan sencillo como ese controlado mental que se quita las pestañas y las coloca y las pega al espejo, a ese espejo de disociación mental, ¿no? Y entonces se tira en la cama como si fuese un robot, ¿no? Es decir, ninguna persona normal se iría a dormir de esa manera, ¿no? Es decir, nos está mostrando de nuevo que es un controlado mental, que es un robot, y su alter de sueño es un alter más robótico en el que entra cambiando de alter, quitándose el ojo de un determinado alter y poniéndose otro disfraz, ¿no? Otra peluca. Luego vamos a ver las pelucas en la madre, la misma idea, ¿no? Y entonces justamente pone Beethoven, ¿no? Que Beethoven juega un papel fundamental en toda la película como disparador de control mental. Es decir, Kubrick nos está diciendo que Alex es un controlado, es un MK Ultra, y que la música, como otros tantos elementos, están siendo utilizados como disparador de control mental. Es decir, se está vinculando situación traumática, luego nos lo dirá de manera mucho más evidente, ¿no? Cuando ya le hagan el experimento, ¿no? Pero ya nos lo estaba diciendo, y como digo, está repitiendo el mismo símbolo para que luego atemos cabos, ¿no? Las películas de Kubrick siempre tienen estas estructuras, ¿no? Son estructuras cíclicas, ¿no? Donde se están repitiendo permanentemente los mismos símbolos que de alguna manera anidan toda esa estructura, ¿no? Y hacen de ella una especie como de estructura, de nuevo, toroidal, vorticial, ¿no? Entonces, Beethoven sería uno de estos elementos clave para entender toda esta vinculación, ¿no? Se pone a Beethoven y se pone a dormir, ¿no? Y entonces dice en concreto algunas frases muy evidentes de que está entrando en alter, ¿no? Dice, qué paz celestial, como un pájaro de un raro metal celeste, o como un vino de plata fluyendo en una nave espacial. La ley de la gravedad ya no cuenta para nada. Mientras escuchaba vi imágenes maravillosas. Y entonces aparecen unas imágenes de una sentenciada a la horca, ¿no? Que cae del cadalso, lo vemos por debajo. Pero yo creo que Kubrick nos está hablando otra vez de la masonería y en concreto del rosicrucianismo, ¿no? Está dibujando una especie de cruz con una rosa, ¿no? En realidad y no es casualidad, porque la rosa justamente son los vuelos de la falda de la ahorcada sacrificada, ¿eh? Se entiende, nos está diciendo el trasfondo sacrificial, y en este caso además hierogámico sacrificial, ¿no? Está implícita esa cosa que está también en el rosicrucianismo, ¿no? De la rosa, de la virgen. Os lo había mostrado también antes, ¿no? Las vírgenes blancas manchadas de la sangre de su sacrificio, ¿no? Aquí también nos lo dice de una manera muy sutil, ¿no? Para que lo capte solo alguno, ¿no?
y luego nos enseña un vampiro, ¿no? Que también es esa idea de cómo la cultura popular ha fabricado todas esas cortinas de humo para encubrir un mismo ritual hierogámico sacrificial ancestral, ¿no? Algo que yo creo que incluso todavía, aunque no son temas, todavía vemos en muchos asuntos, ¿no? Que si los reptilianos, que si los Anunnaki, todas esas historias yo creo que son fabricadas por el propio sistema para crear cortinas de humo y que la gente no llegue a comprender la profundidad de un mecanismo que en el fondo es el mismo siempre, que es el mecanismo del sacrificio de sexo y de sangre humano, demasiado humano, ¿vale? Ya digo que tampoco esto se puede afirmar con total seguridad, porque es posible que haya otras entidades de otras dimensiones que estén participando de alguna manera en ese mecanismo. Pero incluso aunque renunciásemos a esas entidades, el mecanismo sigue siendo y sigue funcionando solo con humanos demasiado humanos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que se ve todo esto, ¿no? Los vampiros como cortina de humo, como mito, fabricado, en realidad como toda la mitología griega, todo lo que nos cuentan de las cacerías, las persecuciones de Diana, que en el fondo sabemos que son persecuciones reales que hacen con perros, que las siguen haciendo hoy, nos las cuentan las MK Ultra, en los Bohemian Grove de turno, etcétera, ¿no? Es decir, esa idea de que la Calixto se convierte en Osa, ¿no? Pero que hoy lo hacen, ¿no? Haciendo que los niños en el Bohemian Grove se coloquen disfraces de teddy bear, ¿no? Para que jugar con toda esa manipulación, ¿no? Todo lo que nosotros no sabemos y todo lo que nosotros sí sabemos, lo que vosotros no sabéis, y cómo os manipulamos, ¿no? Cómo os estamos tomando el pelo viendo las películas, viendo Disney, viendo toda esa bazofia, creyendo que estáis educando a vuestros hijos, cuando en realidad los estamos adoctrinando nosotros con nuestras reglas, que son las del sacrificio de sexo y de sangre, ¿no? Alex se acuesta escuchando a Beethoven y viendo esas imágenes que en definitiva nos están hablando de esa vinculación de la violencia con la música y por lo tanto como un reflejo condicionado, ¿no? Pavloviano, ¿no? Los perros de Pavlov, ¿no? Como a la campanilla le asocio el saliveo de los perros, ¿no? Sin que aparezca el hueso, ¿no? Algo parecido, ¿no? Al estado de trance que genera la violencia le asocio un determinado comportamiento inconsciente a través de un tercer elemento que es una música, un símbolo, un color, un código, etcétera, ¿no? Un mantra, y por lo tanto consigo, sin que, escondiendo el hueso, que el condicionado salivee escuchando solo la campanilla, es decir, escuchando solo a Beethoven. Por tanto, es un mecanismo de encubrimiento fantástico, porque el mismo símbolo está sirviendo para disparar y para activar los alters inconscientes de los programados duros, y al mismo tiempo está encubriendo la violencia real y el goce real, es decir, ese elemento transgresor que está en el centro de todas las religiones y por encima de todo de las religiones de misterios, y que hoy está en las agencias de inteligencia, etcétera, también. Estoy encubriendo esa dimensión violenta, transgresora a la sociedad profana, ¿no? Se entiende un poco la lógica del condicionamiento, ¿no? Es decir, al final la música, ¿no? Beethoven nos lo está diciendo aquí de manera muy evidente Kubrick con Beethoven, ¿no? Beethoven, el máximo exponente, el pope de la música clásica, de la música culta, también nos está hablando de ese mundo alemán protestante, controlado mentalmente, ¿no? De grandes masas adoctrinadas, etcétera, del que hablaba, ¿no? Todo ese mecanismo funciona al mismo tiempo como disparador de los controlados duros y como, digamos, encubridor de todo ese mecanismo, y al mismo tiempo como de control mental blando para la sociedad más profana, ¿no? Y la sociedad y las masas, en definitiva, ¿no? Y las masas burguesas, trabajadoras, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería Beethoven, ¿no? Es decir, porque es un mecanismo ancestral, pero luego también nos lo contará con la sociedad, con la cultura popular, con la cultura, en definitiva, y además lo atará muy sutilmente utilizando algunas palabras, ¿no? Nos dirá que determinado grupo es el grupo
Gogle Gogol, que el otro es el Johnny utiliza otro escritor, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero está vinculando claramente como cultura popular con cultura culta, ¿no? Valga la redundancia. Entonces Alex sale de esa habitación escuchando a Beethoven, abre su puerta, es un código de estos, una llave de estas con código, ¿no? de numérico, ¿no? Abre la puerta y aparece Beethoven observando cómo abre la puerta, ¿no? Había olvidado decir que hay toda una secuencia también muy importante antes de que hablemos de Beethoven, que es cuando se acuesta Alex y aparece una imagen de Beethoven observando fijamente a un cuadro con una mujer abierta de piernas con una serpiente, que nos está hablando otra vez de los rituales mistéricos, ¿no? Las religiones de misterios, ¿no? La serpiente y los rituales tónicos, ¿no? Todo lo que está todo oculto, ¿no? Toda la importancia que tenía eso que estaba oculto, ¿no? En los rituales de misterios, por lo tanto la serpiente, pero también la serpiente fálica, ¿no? Serpiente fálica y los rituales de la serpiente, en fin, hay muchos elementos ahí, ¿no? Pero nos está hablando de esa vinculación entre el ritual, la música, lo tónico, pero curiosamente ha situado lo tónico arriba y abajo ha situado a Cristo, ¿no? Es decir, nos está hablando de esa grandiosa tónica pagana, ¿no? De ese elemento fundamental de lo femenino, instrumentalizado por el ritual, ¿no? Y controlado también por una sociedad patriarcal, ¿no? Pero que es en definitiva lo que es Isis, ¿no? Nos está hablando de todo eso en un lugar fundamental a lo que está mirando fijamente Beethoven, ¿no? Otra vez ese trasfondo pagano del romanticismo alemán, etcétera, ¿no? Altamente vinculado, como sabemos, a la masonería, a los Illuminati, y abajo en una posición como de subordinación nos enseña unos cristos, 4 cristos que están como danzando una especie de danza, unos cristos como pop, ¿no? Como posmodernos, ¿no? Muy curiosos, ¿no? Yo creo que nos está hablando del cristianismo y el comunismo, ¿no? De esa gran fabricación que es el cristianismo, ¿no? Por parte de los iniciados paganos satánicos para manipular a toda una sociedad utilizando el mecanismo de las víctimas y de la empatía con las víctimas, ¿no? Que está representado mejor que nadie con Cristo, ¿no? Y luego, en cierta manera, también forma parte del comunismo, ¿no? El comunismo no deja de ser llevar a una, digamos, profanizar, llevar a una especie como de extensión al conjunto de la sociedad, de la clase obrera como sujeto sacrificado por el capital, ¿no? Pero es el estadio más de una lógica que va del cristianismo al comunismo, controlado por los iniciados paganos, masones, etc., por el judío, satanista, masón, Karl Marx, etc., de una mecánica que en definitiva es la mecánica sacrificial, en la que se busca la empatía con las víctimas, en lugar de lo que está en el corazón de esas logias, que es justamente lo contrario, ¿no? El disfrute sádico con el sufrimiento de la víctima, ¿no? No estoy defendiendo, es decir, me sitúo más cerca del cristianismo y del comunismo, de esa empatía con las víctimas, ¿no? Y si no, no estaría hablando de lo que estoy hablando, ¿no? Y exponiéndome además a ello. Es decir, me siento más cercano a ese cristianismo, comunismo, pero eso no quita que no comprenda que ha sido también fabricado por las mismas élites, iniciados, para manipular a toda una sociedad, ¿no? Entonces, una cosa es comprender y ponerse un poquito más del lado, pero sin comprender, sin perder una cierta lucidez para ver que las dos son posiciones también fabricadas, ¿no? Por el progresismo el rojo como posición al azul, etc. Toda esa lógica, ¿no? Por lo tanto, una cosa no quita la otra, ¿no?